Visito solo el casco antiguo de Plasencia. Lo hago todo con el dron. Espero que os guste y que lo disfrutéis. Ya me comentaréis qué opináis de ver los vídeos de esa manera. Saludos. Buenas tardes, senderistas. ¿Os venía a conocer Plasencia? Yo creo que si queréis, ¿verdad? Pues venga, pues hoy tenemos eso, Plasencia, que es muy bonita y vamos a disfrutar con el palodrón. A ver qué tal nos sale. Me alegro de veros. Saludos a mis mexicanos y mis argentinos, que no me fallan ningún vídeo. Un abrazo a todos. Saludos. Plasencia pertenece a la provincia de Cáceres, en Extremadura, España. Es muy rica y abarca más de 2000 años. En la prehistoria y en la antigüedad estaba habitada desde el Paleolítico. Los betones, pueblo prerromano, dejaron castros en el entorno. Los romanos fundaron en la cercanía la ciudad de Caparra, actuales ruinas en Guijo, de Granadilla. Pero el emplazamiento actual de Plasencia no tenía núcleo urbano importante. En época visigoda existió un pequeño asentamiento llamado Ambrosio o Plasencia Ambrosia, del que deriva el nombre actual. Su fundación medieval en el 1186, el rey Alfonso VIII de Castilla fundó oficialmente la ciudad en 1186 con el lema de Uf Deo Placet, Plasencia Vocetur, para que agrade a Dios, llámese Plasencia. Objetivo: crear una fortaleza cristiana en la frontera con el reino musulmán de los almohades y repoblar la zona tras la reconquista del Valle del Jerte y de la Vega. Su monumento y símbolo más importante son la muralla del siglo XII y XIII con 68 torreones y 7 puertas. Recibió un fuero muy privilegiado que atraía pobladores del norte, gallegos, leoneses, asturianos, cántabros y vascos. Desde el principio tuvo señorío realengo, además directamente, dependencia directa del rey, no de nobles, lo que le dio la gran autonomía. Entre los siglos XIII y XV y la Edad Media, creció rápido, construcción de la muralla doble, la mejor conservada de España después de Ávila, y de las dos catedrales, proyecto único en España. La catedral vieja románica del siglo XIII y XV y comienzo de la catedral nueva, gótica renacentista siglo XV y XVIII. Nunca se derribó la vieja, por eso hoy conviven las dos. No se puede ver qué hay dentro. Ya tenemos el palodrón. Vamos a subirlo. En el 1397 el Papa Benedicto XIII creó al obispado de Plasencia, separándolo de Coria. En el siglo XIV y XV, gran influencia judía, la judería importante en el barrio de la Mota y converso.
Los reyes concedieron en Plasencia el título de muy noble y muy leal ciudad y voto en las Cortes. Ya en el siglo XVI, en la época dorada económica, gracias al comercio de la mesta, la lana y la ruta de la plata, grandes familias nobles construyeron palacios renacentistas, la Casa de Edín, Palacio Episcopal, Palacio del Marqués de Mirabel, etc. En 1589 y en 90, Plasencia sufre una terrible epidemia de peste que mata a más de la mitad de la población. Ya en el siglo XVIII, la decadencia económica por la crisis de la lana y la pérdida de importancia de la Ruta de la Plata. La catedral vieja románica y la nueva renacentista plateresca son espectaculares las dos. La Guerra de la Independencia entre 1808 y 1814 es ocupada por los franceses, batalla del puente del río Jerte. En 1833, creación de la provincia de Cáceres. Plasencia pierde la capitalidad provincial que recae en Cáceres y entra en una larga crisis. La desamortización de Mendizábal en 1836, muchos conventos y edificios religiosos pasan a manos privadas. Ya hasta los años 60 del siglo XX, la economía básicamente agraria, tabaco, pimentón, cerezas del Jerte y inmigración masiva. En 1964, construcción del embalse de Graviel y Galán y regadío. El cambio económico llegó. A partir de los 80 desarrolló el turismo y los servicios. Su casco antiguo fue declarado como conjunto histórico-artístico en 1989. El acueducto de San Antón del siglo XVI con 55 arcos. El Palacio del Marqués de Mirabel del siglo XV y XVI, que también lo veréis en el vídeo. Las casas nobles de Edín, del Palacio Episcopal, el Hospital de Santa María, la Plaza Mayor con el Ayuntamiento y la figura del abuelo Mayorga, el pregonero que da las horas.
Como curiosidad, es la única ciudad española que tiene dos catedrales únicas, formando un solo edificio. Su muralla es la segunda mejor conservada de España, tras Ávila. Fue conocida como la Perla del Jerte y la ciudad de las tres culturas, cristiana, judía y musulmán, aunque la presencia musulmana fue menor. Es una joya medieval y está perfectamente conservada y la pena que haya tantísimos coches. Es una pena que haya tantísimos coches. Siendo una ciudad fronteriza de reconquista, con una edad de oro renacentista y hoy uno de los destinos históricos más interesantes que se pueden ver hoy en España. A mí me gusta mucho. Vamos a ver qué historia y qué leyenda nos cuentan, ¿vale? Los romanos fundaron en la cercanía la ciudad de Caparra, actuales ruinas en Guijo, de Granadilla. Pero el emplazamiento actual de Plasencia no tenía núcleo urbano importante. En época visigoda existió un pequeño asentamiento llamado Ambrosio o Plasencia Ambrosia, del que deriva el nombre actual. Su fundación medieval en el 1186, el rey Alfonso VIII de Castilla fundó oficialmente la ciudad en 1186 con el lema de Uf Deo Placet, Placencia Vocetur, para que agrada a Dios, llámese Plasencia. Objetivo: crear una fortaleza cristiana en la frontera con el reino musulmán de los almohades y repoblar la zona tras la reconquista del Valle del Jerte y de la Vera. Guerra y conflictos armados que han afectado directamente a Plasencia desde su fundación hasta hoy, como aquel que dice. En la Reconquista, en los siglos XII y XIII, en el 1186 al 1230, se funda como plaza fuerte cristiana en la frontera con Al-Ándalus y participa en la campaña contra los almohades. En 1196, en la batalla de Alarcos, cerca de Ciudad Real, muchos placentinos mueren y la ciudad queda en peligro. En 1212 la batalla de la Nava de Tolosa definitivamente daría seguridad para Plasencia. Pequeñas incursiones musulmanas y escaramuzas en el Valle del Jerte hasta 1230, toma de Trujillo y final de la presencia almohade en Extremadura. En las guerras civiles castellanas entre los siglos XIV y XV, en el 1369 y 1479, toma partido en varias guerras civiles, entre Pedro I y Enrique de Trastamara entre 1366 y 1369, y la ciudad apoya a Enrique II. En la guerra de sucesión castellana entre 1475 y 1479, es fiel a la Isabel la Católica.
En 1475 y 1477 sufre asedio y ataque de los partidarios portugueses de Juana de Beltraneja. En la Guerra de las Comunidades de Castilla, entre 1520 y 1522, se mantiene fiel al emperador Carlos V. En 1520, milicias comuneras intentan tomar la ciudad, pero son rechazadas. Después de Villalar, en 1521, muchos comuneros extremeños son ejecutados en la Plaza Mayor de Plasencia. En la Guerra de Sucesión Española, apoya al rey Felipe V Borbón. Y en el 1706 tropas austracistas, archiduque Carlos, saquean los alrededores y amenazan a la ciudad, pero no logran tomarla. En la Guerra de la Independencia entre 1808 y 1814, el conflicto más duro, llega la invasión francesa. Plasencia es ocupada por las tropas del general Solignac en 1808 y entre el 1809 y el 1812 la ciudad queda en la retaguardia francesa y sufre requisas constantes. En 1810, la batalla del puente del río Jerte, que fue en mayo, guerrilleros extremeños y tropas españolas intentan cortar el paso a los franceses. 2 años más tarde, en el 1812, los franceses abandonan Plasencia definitivamente tras la batalla de Salamanca. Consecuencia, la ciudad saqueada, conventos destruidos, miles de muertos por hambre y enfermedades. Ya en la guerra carlista, en el 1833 y 1876, es zona liberal, isabelina. La primera guerra carlista, entre 1833 y 1840, en el 1837, partida carlista de Gómez entra en Plasencia y la saquea durante varios días. En la tercera guerra carlista, entre 1872 y 1876, en el 1873 y 1874, incursiones carlistas en el norte de Cáceres, en el Valle del Jerte y de la Vera. Plasencia sirve de base liberal. Ya en la Guerra Civil Española, entre 1936 y 1939, el 17 y 18 más o menos de julio de 1936, golpe militar. Plasencia se une inmediatamente al bando nacional franquista sin apenas resistencia. La ciudad queda en la retaguardia franquista durante casi toda la guerra. En el 1936 y 1937, represión republicana en los pueblos cercanos. Muchos huyen a Plasencia. Represión franquista en la ciudad y comarca. En el 1938, bombardeos republicanos leves sobre la ciudad. Algunos muertos y daños en la Catedral Nueva y el acueducto. Plasencia fue hospital de campaña y centro logístico del ejército franquista. Si hablamos de conflictos menores, en la guerra de Portugal en el 1762, la llamada Guerra Fantástica, aporta tropas y dinero, pero no hay combate en la zona. En la guerra contra la Convención Francesa entre 1793 y 1795, Plasencia envía voluntarios, pero la guerra se libra lejos. Buenas tardes, senderistas. Hemos terminado de visitar Plasencia. Muy bonito, precioso, pero también tiene muchos coches, pero está muy bonita. Está más limpia. Hace también 15 años, bueno, depende, porque otra vez he venido a trabajar y no me da el paseo. Pero está muy chula. Espero que os guste, que lo disfrutéis. He hecho mucho para el dron, a ver qué imágenes nos da.
Vamos a ir a una idea y vamos cogiendo manejillo, ¿vale? Un abrazo, saludos.